Buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección del Señor para después pasar a dar las indicaciones del mensaje de esta tarde. Padre eterno, te damos agradecimientos porque me permites otra vez presentar tu palabra. Que sea el Espíritu Santo que me dirija y que todo sea para edificación de quienes escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, he sabido por ustedes que este día lunes, a través de Mensaje para Salvación y en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, estamos estudiando el libro de Colosenses. Hoy vamos a entrar a un nuevo subtema. Este nuevo subtema es descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo. Se lo repito, descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo en la parte 1. También les aclaro que correlativamente esta es la lección número 58. Lección número 58. Y vamos a ver, como les digo, la primera parte de este subtema. Quiero hacerles una aclaración. ¿Por qué digo primera parte? Porque serán dos partes. Esta primera parte serán 2 lecciones las que presentaré, pero en la segunda parte por lo menos serán 10 lecciones que voy a presentar, o sea que en total al menos serán unas 12 lecciones de este subtema, descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo. Después de saludar a los colosenses al comienzo de su carta, el apóstol Pablo les habló de la grandeza de Jesús y de la purificación espiritual que habían recibido por medio de éste. Pablo procuró consolarlos por medio de mencionarles su servicio personal a Jesús para beneficio de ellos. En vista de que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento se encuentran en Cristo, les advirtió en contra de seguir a otros maestros. Una vez que proveyó los anteriores antecedentes como cimientos sobre los cuales edificar, el apóstol Pablo pasó a recalcar la importancia de Jesús. Los colosenses estaban completos en Él, pues por medio de Él el pasado pecaminoso de ellos había sido quitado. Habían estado espiritualmente muertos, pero ahora estaban vivos y perdonados, porque habían sido partícipes de la sepultura y la resurrección de Jesús en el bautismo. Jesús había de gobernar las nuevas vidas de ellos. Ellos habían de someterse a Él, pues Él había perdonado sus transgresiones y había quitado la ley que les era hostil. Ellos no habían de seguir los decretos de la ley que Él había quitado de en medio, y tampoco habían de someterse a principios mundanos que nada tenían que ofrecer en cuanto al cultivo de espiritualidad. Bueno, comienzo con el primer punto mayor de estas lecciones tan interesantes. Advertencias a no ser cautivos por las enseñanzas humanas. Este estudio lo estaré basando en Colosenses 2, versículos 8 y 9. Mire lo que nos dice
el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Luego vamos a estudiar la primera parte de este versículo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y ahí nos quedamos. Una vez que hubo afirmado que Jesús era el sólido fundamento sobre el cual los colosenses habían edificado su fe, en el versículo 7, el apóstol Pablo pasó a advertirles en el sentido de no permitir que nadie les condujera a otras enseñanzas. Al escribir mirad, que es la palabra blepete, literalmente quiere decir ved. A continuación voy a dar una serie de aplicaciones en diferentes partes de la Biblia que se dan de la palabra blepete. Blepete puede usarse como palabra de advertencia, lo que nos dice Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Luego Marcos 4:24 les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 12:38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Luego pasamos a Marcos 13, 5, 9, 23 y 33. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Luego pasando a Hechos 13:40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. En Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En Hebreos 3:12 dice de la siguiente manera, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, al escribir pues esta palabra, mirad, blepete, que literalmente significa ver, el apóstol Pablo estaba levantando una bandera de advertencia, el peligro de ser arrastrados al error y ser cautivos por enseñanzas atractivas era muy real. La expresión o la frase, podemos decir, que nadie, es traducción de la palabra griega metis, que por lo general se refiere a alguna persona o algunas personas no mencionadas. En muchos casos se traduce por algunos, por ejemplo en Mateo 9:3. Entonces algunos de los escribas
decían dentro de sí, este blasfema. Tal vez el apóstol Pablo sabía o se le había revelado que algunos maestros dentro de la comunidad colosense estaban tratando de persuadir a miembros de la congregación de apartarse de la verdad por medio de la enseñanza de sabiduría del mundo. La expresión engañe, que es la palabra griega sulagogeo, significa ser llevado como un prisionero. Este es el único versículo del Nuevo Testamento en que se encuentra esta palabra griega. El significado primordial es alcanzar dominio de algo o alguien por medio de llevarlo como botín, reducirlo a la cautividad, robarlo en imágenes relacionadas con apartar a alguien de la verdad para llevarlo a la esclavitud del error. El verbo es raro, ya que este es el único versículo en que se presenta, y luego en autores posteriores. El Heliodoro número 1 lo usa para referirse a llevar cautivo a la hija de un hombre, o sea, secuestrar, que es la palabra aristaenetus. Número 2, para referirse a saquear una casa, o sea, la palabra nicetas. Luego, número 3, para referirse a seducir a una doncella. Los colosenses habían sido sacados de la potestad y la esclavitud de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13, que ya lo hemos estudiado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que era liberación de las tinieblas del pecado. Por eso el apóstol Pablo les estaba diciendo que no se dejaran robar por medio de ser llevados de nuevo a la esclavitud. Él no deseaba que fueran atraídos hacia sus antiguas costumbres, ni llevados cautivos por nuevas fuentes de error. Debían estar vigilantes con el fin de evitar que falsos maestros los atrajeran, apartándolos de Jesús. El apóstol Pablo les advirtió del peligro de las filosofías. Y yo le ruego, respetable hermano y hermana, que ponga especial atención a todo lo que voy a decir de aquí en adelante. Estoy diciendo que el apóstol Pablo les advirtió del peligro de las filosofías, que es la misma palabra casi en el idioma griego, filosofía. O sea, filosofía quiere decir el amor de la sabiduría. Este es el único versículo del Nuevo Testamento en que aparece esta palabra griega. El apóstol Pablo no estaba diciendo que la filosofía es siempre mala. Yo tuve el privilegio de, cuando estuve en la universidad, de estudiar esta materia, filosofía 1 y filosofía 2, y sí tiene cosas que son muy interesantes, pero sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Entre los griegos, la palabra denotaba los más grandes esfuerzos intelectuales del hombre por hallar la verdad o por obtener sabiduría a causa de un amor a esta. Al principio se le daba un sentido noble. En lugar de jactarse y llamarse a sí mismos sabios, como si ya hubieran alcanzado la sabiduría perfecta, los griegos se llamaban sencillamente amadores de la sabiduría.
autores antiguos como Clemente de Alejandría se apresuraban a explicar que no era que el apóstol Pablo estuviese censurando toda filosofía. Filo alababa la verdadera filosofía, pero denunciaba a los que distorsionaban la verdad con sus destrezas de oratoria. Entonces vemos que cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, le advirtió a este en contra de las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 1 Timoteo 6:20. Animó a los colosenses a hacer caso a la sabiduría de Cristo en lugar de seguir enseñanzas basadas en sabiduría humana. No era que estuviera censurando la filosofía en general, sino solamente aquella que era contraria a la enseñanza de Cristo. La filosofía de esos tiempos, tanto en las escuelas judías como en las paganas, se interesaba en teorías acerca de Dios y en cosmovisiones, muchas de las cuales eran contrarias a las enseñanzas cristianas. Los filósofos estaban presentando teorías que eran destructivas de la fe. Los filósofos epicúreos y estoicos hicieron frente al apóstol Pablo en la plaza y en el areópago de Atenas. Dice en Hechos 17, 18 y 19. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Estos hombres sustentaban sus ideas en la sabiduría del razonamiento humano y no en la revelación de Cristo. Por eso, mire, vamos a seguir analizando este versículo 8, donde nos habla de que dice: y huecas sutilezas. Las filosofías de este versículo están estrechamente ligadas con huecas sutilezas, y doy aclaraciones al respecto de esta declaración de huecas sutilezas. La palabra griega que se traduce por sutilezas aparece en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segunda Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y luego en 2 Pedro 2:13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
Bueno, todo esto son aclaraciones, pues, como les dije, de las filosofías de este versículo, que están estrechamente ligadas con huecas y sutilezas. En el idioma griego, las palabras filosofía y apate están precedidas solamente por un artículo. Ni una ni otra están precedidas por preposición. La frase podría traducirse de modo que se lea: las especulativas filosofías de inútil invención humana, o filosofías e incluso vanas mentiras. Entonces vemos que el apóstol Pablo estaba censurando la engañosa especulación intelectual que era falazmente inútil y que se basaba en falsos razonamientos humanos, los cuales, sin embargo, eran atractivos. Tales filosofías estaban desprovistas de verdad, de poder interior, de esperanza y de vida espiritual. Eran engañosas, por supuesto, porque su atractivo podía encubrir la verdadera naturaleza vana y destructiva de ellas. Por eso el apóstol Pablo estaba advirtiendo a los hermanos en el sentido de no ser apartados de la verdadera sabiduría y la vida en Cristo. Los filósofos, en su búsqueda de la sabiduría, se apoyaban solamente en el razonamiento humano, no en la revelación divina. El apóstol Pablo explicó el problema que tiene este enfoque. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los falsos maestros alejan a la gente por medio de contaminar la verdad. El error, por lo general, contiene suficiente verdad para hacerlo atractivo y para encubrir su falsedad. Algunas falsas doctrinas contienen la dosis de error exacta para hacerlas peligrosas e irrefutables. Jesús dio la verdad a los apóstoles. Dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, quienes después fueron guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En lugar de abordar las enseñanzas de Jesús por medio de filosofías especulativas, los cristianos debemos abordar humildemente la palabra con el más profundo respeto. En nuestro fervoroso esfuerzo por entender el mensaje de Dios, debemos intentar estar libres de prejuicios, en lugar de tratar de ver en la palabra ideas que ella no están dando a entender. Lo que debemos hacer es buscar la sabiduría de Dios. Voy a hacer la pausa para dirigirnos al Señor en oración. Padre de toda gracia y misericordia, estamos delante de ti, tus hijos, para implorarte por nuestras vidas. Muchas veces no merecemos acercarnos a ti. Te rogamos que perdones nuestras ofensas para tener derecho a implorarte por nuestras vidas. Gracias
por tu amado Hijo Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados cuando te ofendemos, y así poder acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado. Pedimos fortaleza por nuestra hermana Juanita de Garay, por la partida de su esposo y nuestro hermano en Cristo, Rubén Ayala Garay, por la hija de nuestra hermana Luz Nelly Ríos, que fue operada, por José María Cortés, que está malo de sus pulmones y corazón, por agradecimiento a nuestro hermano Aurelio Hernández, que donó un terreno a unos hermanos, por los hermanos Ignacio y Berta Bárcenas, que andan en viaje misionero en Nicaragua, por la hermana Estebana Gutiérrez, anciana de 95 años, complicado de salud, por la libertad completa de nuestro hermano Jonathan Hernández y por el embarazo de su esposa, por Mario Alexander Rosas, nuestro nieto, por la obra misionera Melgar Azucena, por los siguientes hermanos que padecen de cáncer: Laura Preciado, Dora Mendoza, Esmeralda de Hernández, Ángel Pilataxi, las niñas Lexi de Mission, Texas, y la niña Sveide de México, el hermano Jorge Chalco, el hermano Héctor Cortés, Paula Martínez, Ana María Rodríguez y Claudia Lara, y por los hermanos que están siendo tratados de diálisis: Ulises Morán, Teléforo Rodela, Mario Cruz Lara, Alfredo Cardosa Valenzuela, Maribel Calderón, y por último por el hermano Manuel de Jesús Azucena Morales. También pido siempre a ustedes por mi salud. Bueno, continúo con este interesante estudio y ahora vamos a pasar a la parte C de este versículo 8. Noten lo que dice aquí: según las tradiciones de los hombres. Otra vez le digo, ponga cuidado a lo que voy a expresar a continuación. La expresión tradiciones, que es la palabra paradosis en el idioma griego, se refiere a lo que ha sido transmitido. Fíjese bien, lo que ha sido transmitido, tal como enseñanzas y costumbres. Por ejemplo, hay una costumbre en el mes de diciembre de que las familias se reúnen, hablando de las familias cristianas específicamente, se reúnen el 24 de diciembre no para celebrar el nacimiento de Cristo, porque Cristo no se sabe cuándo nació, ni hay certeza de que fue en esa fecha. Lo más seguro es que fue en otra fecha. Pero es una buena tradición que las familias se reúnan. ¿Por qué? Porque es un tiempo para muchos vacacional. Es un tiempo en que las familias se pueden reunir. Hay hijos e hijas, padres, madres que están en otros países y que tienen su vacación en ese tiempo. Esa es una buena tradición. Entonces, por eso estoy diciendo, la expresión tradiciones, paradosis, se refiere a lo que ha sido transmitido, tal como enseñanzas y costumbres. Por eso les he puesto ese ejemplo durante la vacación del mes de diciembre. Una tradición puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de la fuente que la transmitió. Si una enseñanza ha sido transmitida de parte de Dios por un maestro inspirado, es buena. No obstante, si la fuente es una persona, puede ser mala. Cualquier cosa que contradiga la enseñanza de Dios debe rechazarse. En 1 Corintios 11:2 nos dice
Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. El apóstol Pablo elogió a los corintios por guardar las tradiciones que él les había transmitido. Amonestó a los tesalonicenses diciéndoles que se apartaran de todo hermano que no anduviese conforme a la tradición. Miren, póngale especial cuidado a esto. Dice en 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y luego les dice que el apóstol Pablo que retuvieran la tradición que él les había enseñado, dice en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estas eran buenas tradiciones porque provenían de Dios. Las tradiciones a ser rechazadas incluían tradiciones judías, paganas y de cualquier otra fuente humana que estuvieran en conflicto con las tradiciones de Dios. Los judíos reprendieron a Jesús por quebrantar las tradiciones de los ancianos judíos. Él les respondió diciéndoles que las tradiciones de ellos quebrantaban los mandamientos de Dios y los invalidaban. Vamos a leer Mateo 15, del versículo 2 hasta el 6. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Luego vámonos a Marcos 7, 3 al 13. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios,
todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es lo que vemos? Los mandamientos humanos son inútiles en la adoración de Dios. Dice Marcos 7:7, que ya lo hemos leído, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, el apóstol Pablo había sido celoso en seguir las tradiciones judías. Dice en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pedro mencionó las tradiciones de los padres en una referencia a los que estaban esparcidos por todo el sector oriental del mundo romano. Dice 1 Pedro 1:1 y 18, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraviados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, ¿qué vemos? Que estas tradiciones no ponían, o no podían, mejor dicho, poner a las personas a derecho con Dios. Esto es bien claro. O sea, no estaban en consonancia con Dios. La advertencia que el apóstol Pablo dio a los colosenses era en el sentido de que no habían de ser alejados de Cristo por las tradiciones humanas. Jesús había mandado a los discípulos que enseñaran a los que ellos bautizaban a guardar todas las cosas que él había mandado. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cualesquiera otras enseñanzas y mandamientos provendrían de los hombres y no de Cristo. Tales mandamientos han de ser rechazados, dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los principales sacerdotes y los escribas hicieron a Jesús una pregunta importante: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Mateo 21:23. En la respuesta, Jesús les preguntó si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Luego en Mateo 21:25 dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Al tratar de determinar la voluntad de Jesús, nosotros debemos hacernos 3 preguntas relacionadas con alguna práctica, y con esto voy a terminar esta lección. 1, ¿con qué autoridad lo estamos haciendo? 2, ¿quién nos dio autoridad para esta práctica? Y 3, ¿es del cielo o de los hombres? Usted, hermano, analice la palabra de Dios, no conforme lo que yo diga, sino conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Le invito, pues, para el próximo lunes, siempre a las 5 de la tarde, a través de Mensaje para Salvación y en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo,
a sintonizar las 3 redes que usamos: Mensajes para Salvación, el Alumbrador Cristiano y nuestro propio sitio web, Iglesia de Cristo en El Salvador. Vamos a presentar pues la segunda parte con la gran ayuda del Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres muy grande. Tú nos permites que tu palabra sea diseminada. Gracias, Señor, por ello. Que esta palabra sea recibida de acuerdo a tu santa voluntad. Que no predomine mi criterio personal, sino que seas tú quien moldees a la hermandad. Gracias por ello, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos, y también estamos pidiendo por el hermano Raúl González, que pide oración por la hermana Ixel Herrera. Oramos por esta hermana y que tú ayudes en la necesidad que nuestro hermano Raúl González ha presentado. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.